Ya tenemos a Kurt Hartwig, si no me equivoco, si está por allí. Kurt, adelante, por favor. Federico, buenas tardes, ¿cómo estás? Estimado Kurt, hace mucho que no tenía el gusto de conversar contigo. Ayer vimos, y muchas gracias por atender al espacio de Julio Astillero, ahora yo en suplencia del titular, don Julio Astillero. Oye, Kurt, me interesaba mucho hablar contigo, tener tu visión de lo que vimos en los Estados Unidos en las nuevas manifestaciones del No King, que a mi modo de ver es realmente tanto esperanzador como gigantesco, pero quisiera tu interpretación política de lo que hemos visto, Kurt. Sí, claro. Bueno, lo que vimos este fin de semana fue, yo estoy de acuerdo, es esperanzador, pero tiene unos puntos que hay que analizar, yo creo, detenidamente, Federico. Entonces salieron en Estados Unidos unas entre 7 y 8 millones de personas a lo largo y ancho del país en repudio al gobierno, pues, básicamente fuera de control de Donald Trump, tanto en el plano nacional como en el plano internacional con el desastre en curso en Irán. Aquí estamos viendo en pantalla algunas de las manifestaciones, algunas bastante creativas que vimos en las varias ciudades. Cuando salen tantas personas a la calle, pues en primer lugar, eso es algo bueno, ¿no? Eso es algo bueno, ¿no? Vimos la participación de gente, pues, de varias proveniencias, también pues varias celebridades. Vimos, por ejemplo, en la ciudad de Minneapolis, donde ICE ha matado a 2 ciudadanos recientemente, la participación de Bruce Springsteen, ¿no? Que compuso una canción nueva acerca de los muertos de Minneapolis de manera conmovedora. Aquí vemos en pantalla al gobernador de Minnesota, Tim Walz. En Nueva York, las marchas fueron encabezadas por el actor Robert De Niro, entre otros, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Y no es la primera manifestación del No Kings, ¿no? Ya ha habido varias iteraciones anteriormente. Aquí vemos el senador Bernie Sanders, ¿no? Ahí. Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, yo creo que hay cosas que tenemos que analizar, ¿no? Primero, este lema de No Kings, sin reyes. Bueno, es decir, yo creo que esto habría sido un lema apropiado hace un siglo o más, ¿no? Cuando todavía, pues, la amenaza de la monarquía en Estados Unidos o lo que sea, ¿no? Era, pues, más reciente en la historia. Hoy el problema no es que Trump sea un rey o no. Trump es presidente y con los poderes de la presidencia de Estados Unidos, o tal como él ha interpretado esos poderes, está haciendo mucho daño. Entonces, el problema no es que Trump sea un rey o no, el problema es que con esos mismos poderes de la presidencia de Estados Unidos, tal como ha evolucionado la presidencia de Estados Unidos, es capaz de, pues, ordenar a ICE a matar a gente a quemarropa, invadir a países, practicar detenciones bárbaras y mandar a gente a gulags en El Salvador y en otros países y demás. Entonces, yo creo que la idea de No Kings un poco, no es el asunto aquí, no se trata de eso, se trata más bien de una presidencia que ya inherentemente tiene esos poderes tan autoritarios, tal como ha evolucionado el sistema, y con un Congreso que no hace efectivamente nada. Esto por un lado. También reciente, y lo comentamos, yo lo he comentado también en Maciosare, la relativa falta de jóvenes en esas manifestaciones. Es decir, la edad promedio en esas marchas de No Kings, pues es mediana edad o tendiendo hacia la tercera edad. Nada en contra de que la gente de todas las edades participen, ¿no? Y que se manifiesten, es importante. Pero en un momento en que tantas marchas estudiantiles, desde Biden, no solamente Trump, fueron tan duramente reprimidas cuando los estudiantes en las universidades se manifestaron en contra del genocidio en Gaza, ¿no? Los jóvenes intentaron usar su voz y fueron duramente reprimidos en los campos hace 1 año y medio, 2 años. Y luego, pues, claro que no van a sentirse tan bienvenidos en un movimiento cuando ellos en su momento intentaron usar su voz y pues en muchos casos fueron censurados, fueron golpeados, muchos fueron expulsados,
perdieron sus estudios y demás. Entonces hay que tener un balance ahí también, de dónde estaban los jóvenes en esta marcha, ¿no? Porque realmente intentaron hacer una marcha tan general, tan ecuménica, por decirlo así, que varios de los reclamos más puntuales, como la guerra en Irán, fueron un poco diluidas, ¿no? Porque la idea es crear una coalición muy amplia. Y vaya, muchos de los demócratas están tan a favor de la guerra contra Irán como los republicanos. Hasta cierto punto entiendo eso, ¿no? Es decir, ellos querían generar una coalición grande, sacar a mucha gente a la calle. Pero yo creo que, pues, justo en el momento en que, pues, esta guerra de agresión contra Irán ya lleva un mes, no ha habido ni una sola manifestación grande en Estados Unidos en contra de la guerra en Irán. Ni una sola. Y lo de No Kings solo tocó este punto de manera muy indirecta, ¿no? Pero no fue un punto directo de la manifestación, ¿no? Entonces hay cosas, creo que hay claroscuros en todo eso, Federico. Te entiendo qué análisis político nos ofreces, porque de alguna manera entonces el No Kings es un eslogan aglutinador que estaría hablando en términos generales del rechazo al autoritarismo declarado de Donald Trump, pero que no sirve como eslogan para desafiar el verdadero establishment, ¿no? Si he interpretado un poco lo que nos has dicho. Es un tema que repercute en México, repercute en el mundo, porque el mundo entero y la parte decente, cuerda del planeta Tierra, tiene puesta en los Estados Unidos la mirada, porque sacamos todos la conclusión de que si no hay un cambio allí, o en todo caso un amago de moderar lo que significa este nuevo plan imperial, externo e interno, porque estamos viendo lo que es el recrudecimiento de la represión en los Estados Unidos, esta que tú nos contabas sobre los estudiantes, que a tantos de nosotros nos indignó. Pero si no es dentro de la propia panza del gigante imperial, hay pocas esperanzas de que esta nueva faceta o el trumpismo o este neofascismo, como queramos categorizarlo, pueda ser por lo menos contenido. Si no apelamos a un cambio fundamental del sistema de los Estados Unidos, por lo menos contenido. ¿Cómo ves en ese sentido estas manifestaciones? ¿Cómo se articulan políticamente? ¿Qué pronósticos puedes empezar a anticipar para las midterm elections, las elecciones de medio término en noviembre, tan cruciales para el destino político de los Estados Unidos y por tanto del mundo, Kurt? Sí, obviamente lo que vimos este fin de semana en el marco de No Kings, a su vez está aconteciendo en el marco de las elecciones intermedias que están en puerta, en el primer martes de noviembre, ¿no? Y ahora, pues viendo las encuestas, parece que pues los demócratas van a dar una paliza a los republicanos, el partido de Trump. No porque los demócratas sean particularmente queridos por el público estadounidense, sino porque es un sistema bipartidista. Entonces, si quieres votar en contra de un partido, tienes forzosamente que votar a favor del otro. Es así de binario en el sistema estadounidense, ¿no? Entonces, era muy claro desde hace meses que los demócratas iban a tomar control de la Cámara de Representantes, ¿no? El equivalente en Estados Unidos de la Cámara de Diputados en México, porque los republicanos tienen una mayoría muy, muy escasa en esa Cámara. Pero parecía muy difícil que los demócratas ganaran el Senado. Es más difícil, tienes que ganar pues todo un estado, no solamente un distrito, y los demócratas tienen una ventaja de 6 escaños ahí. Las nuevas encuestas dicen que es muy posible ahora que los demócratas también ganen el Senado. Entonces, en términos generales, yo creo que es importante que Trump sea frenado de la manera que sea, ¿no? Está tan fuera de control este gobierno, pero tampoco vamos a ser ingenuos acerca de quiénes son los demócratas, ¿no? Grandes partes de los demócratas están a favor de la misma guerra contra Irán, del complejo industrial militar. Fue el gobierno de Biden, que fue un gobierno demócrata, que reprimieron a esos estudiantes de los que hablamos. Entonces, en términos de política exterior, los demócratas están muy pues, en sincronía con los republicanos. Lo que sí podríamos ver, si los demócratas vuelvan a tomar control de las cámaras, sería pues unas investigaciones en el Congreso, en las comisiones. Mayor movimiento en el término de pues obligar a la fiscal Pam Bondi de sacar lo que queda de los archivos Epstein,
de ir investigando los crímenes del gobierno de Trump en estos años, ¿no? Vemos apenas en estas semanas que hay evidencia contundente de que el gobierno de Trump está manipulando los mercados con tal de enriquecerse, ¿no? Dicen una cosa en cuanto a la guerra de Irán el viernes por la tarde, cuando se cierran las bolsas de valores, y luego el domingo en la noche o el lunes por la mañana, cuando se abren las bolsas, vuelven a decir otra cosa. Entonces parece que hay, y esto es hacer enriquecimiento ilícito con información privilegiada, que es claramente un delito. Entonces están manipulando el precio del petróleo, el precio del oro, el sub y baja de las bolsas, con tal de enriquecerse de manera obscena, ¿no? Y eso es solamente una de una serie de crímenes que ha cometido el gobierno de Trump en estos meses y en este primer año de gobierno. Uno podría esperar que hubiera más movimiento de eso en un Congreso gobernado por los demócratas. Muchos han hablado de un impeachment de Trump. Un impeachment en el sistema estadounidense es muy difícil. Necesitas una mayoría en la Cámara y necesitas 2/3 partes en el Senado. Y en ningún escenario los demócratas van a llegar a 2/3 partes del Senado. Entonces haría falta unos 15 votos republicanos. Solo en el caso en que hubiera una tormenta perfecta de revelaciones Epstein, colapso económico y desastre total en Irán, se podría vislumbrar este escenario, ¿no? No es imposible, ¿no? Eso es lo que yo llamo la tormenta perfecta. Una revelación desgarradora del asunto Epstein, un colapso económico, pues por esta guerra, ¿no? Es decir, hablando de una inflación, un aumento considerable en el precio de petróleo y de gasolinas y demás, además de una derrota estrepitosa si intentan invadir a Irán por tierra. En ese escenario, hasta un impeachment o una renuncia forzada podría vislumbrarse. Ya, bueno, sí, un tema que da para mucho. Tenemos, como siempre, el reloj encima, pero me gustaría, más allá de lo que por supuesto tú quisieras agregar, hacerte una preguntita breve sobre cómo ves el escenario en Irán, cómo ves la guerra, cómo ves los costos, más allá de esta especulación que tantos denuncian, que beneficia por supuesto a la cartera de Trump y sus socios financieros, pero en cuanto al mundo, a las repercusiones que tiene por supuesto sobre la economía mundial, sobre la propia política interior de los Estados Unidos y sobre el posible desenlace de una guerra que se sigue prolongando con un Irán que ha rechazado estos famosos 15 puntos del acuerdo propuesto por Trump. Danos una breve reflexión, por favor, Kurt, si te parece, sobre cómo ves la guerra. Pues muy brevemente, Federico, la guerra no va bien para Estados Unidos e Israel. Hemos visto que Irán ha logrado en un mes realmente desenmascarar esta idea de la invulnerabilidad de Estados Unidos, ¿no? Hemos atestiguado cosas que hubieran parecido imposibles hace apenas un mes. La destrucción de bases de Estados Unidos en la región, la destrucción de aviones, algunos aviones pues muy caros como el F-18 o el F-35. Hemos visto la destrucción de radares y de todo el sistema de interceptores que empiezan a agotarse. Es decir, Estados Unidos gasta $1 billón al año en armamento y en el ejército. Ya acaban de pedir 200,000 millones más. Es una cantidad extraordinaria, pero mucho de eso gastan en interceptores y aviones y cosas muy caras que Irán con unos drones de 20, 30 mil pesos lograron confundir, aturdir, agotar, hasta que luego enviaron sus misiles balísticos. Entonces, toda esta idea de la invulnerabilidad de Estados Unidos quedan pedazos. También los aliados, los estados vasallo en el Golfo Pérsico, donde estaban las bases, ahora están diciendo, tener bases estadounidenses no es una protección, sino todo lo contrario, nos expone a ataques. Entonces, para concluir, mi preocupación, Federico, es que dado que la guerra no va bien para Estados Unidos, pues la solución obvia sería retirarse. Pero con este machismo, con este imperialismo, están siguiendo esta escalera de la escalada hacia arriba. Entonces van a querer escalar, 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 hasta que llegara a algo realmente catastrófico que nadie quisiera ver. Pero así el asunto cuando tienes
a gente como Trump y Hexet y Marco Rubio en el poder. Sí, que además de supremacistas que hacen un uso abierto de su crueldad, son profundamente ineficientes. Así es, así es. Kurt Hagbard, es un gustazo siempre tener tu visión sobre el vecino país del norte. Muchísimas gracias por atender la entrevista. Espero podernos encontrar muy pronto y seguir conversando a fondo de los destinos del mundo que tanto dependen de los Estados Unidos. Muchas gracias, Kurt. Con gusto. Hasta luego. Un abrazo.